la dirección y la velocidad, y como decíamos, se nos vienen varios días de mucho calor. Miguel, lo habíamos anticipado, hoy es el Día del Niño, de la Niña también ahora en Paraguay, y es una fecha, uno puede pensar que está instaurado por algo realmente muy cruento, ¿no? Estábamos hablando en la presentación, remite a una masacre de niños en un contexto también muy cruento que fue la guerra de la Triple Alianza. O la Guerra Grande, como la llaman Guerra en Paraguay. Grande, sí, la Guerra Guazú, dirían, Guazú. ¿no? Bueno, para charlar un poquito de este tema, está en línea Oscar Daniel Cantero, que es docente de la carrera de Historia de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, es historiador, y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Alicia, hola Miguel, y bueno, como siempre un placer compartir esta jornada con ustedes, reflexionando sobre un tema que es polémico y que nos sigue interpelando hasta el presente, esta cuestión, esta guerra que atravesó toda la historia. Uno dice la guerra del Paraguay, pero en realidad fue una guerra que atravesó a toda la región, y a veces, por eso mismo de que atraviesa lo regional, lo nacional y lo continental, muchas veces uno no sabe dónde ubicarlo, y en realidad se cruzan todos los elementos en este conflicto. Y esta batalla, la de Acostañú en particular, uno puede pensar esto que decías, lo polémico también. ¿Cómo se cuenta desde la historiografía argentina ese hecho? En la historiografía argentina prácticamente no se menciona mucho. Directamente está yo pensando en los grandes relatos de la historia argentina, está totalmente ausente. No hay una historia general de la Argentina que haga referencia a esta batalla en particular. Sí, por ahí hay referencias más generales a lo que fue la guerra, y por ahí algún episodio concreto bélico que es Curupaytí, por ejemplo, está mucho más presente en el relato argentino, incluso no solo en el relato histórico, sino en la representación visual que uno tiene a partir de los cuadros de Cándido López y demás. Uno siempre piensa en esas batallas. Y eso tiene que ver también en parte con que ese momento final de la guerra, por ahí el ejército argentino no tuvo tanta participación como el ejército brasileño. Es decir, una vez que se produce la ocupación de Asunción, a principios de 1869, la etapa final de la guerra es prácticamente la cacería de Solano López, digamos, y con los restos que quedan de su ejército. Y en ese episodio ya Mitre no estaba al frente del ejército, la participación argentina es un poco menor. Ahora, también uno, mirando desde otro lugar, puede pensar que eso es como lavar un poco la conciencia, de bueno, ese es un problema de los brasileños y no nuestro, digamos, en ese sentido. Ahora, Oscar, te interrumpo solo un segundito ahí, porque está muy bueno esto que estás diciendo, porque incluso historiadores paraguayos remarcan esto, ¿no? De que es el ejército brasileño, de alguna manera, el culpable del hecho concreto. Ahora, está claro que es un hecho absolutamente inédito. Yo no recuerdo en la historia de toda la región una situación igual de enfrentamiento de un grupo de niños, se dice 3.000, 4.000, a 20.000 soldados equipados. No hay otro caso igual en la historia de todo el continente. De estas dimensiones, no. No. No hay. De hecho, la guerra del Paraguay tiene uno si tiene que buscar equivalentes, no los encuentra en América del Sur, por ejemplo, en el siglo XIX. O sea, ni siquiera las guerras de independencia tuvieron la crueldad y el número de bajas que tuvo la guerra del Paraguay. Fue el conflicto bélico más importante del siglo. Mucho más que las campañas de San Martín, mucho más que la batalla de independencia. O sea, por la cantidad por el número de soldados enfrentados, por las bajas, fue una guerra mucho más cruenta que puede llegar a tener un equivalente en la guerra civil de Estados Unidos, por ejemplo, o por ahí tenemos que remontarnos muy anteriormente a las guerras napoleónicas o saltar ya al siglo XX con las guerras mundiales para encontrar
este nivel de desplazamiento de tropas y la mortalidad que se dio. Y en este episodio concreto, que es el de Acostañú, hay una cuestión fundamental, que es un Paraguay derrotado que no se rinde. Y la decisión de los aliados, y concretamente de Brasil, de llevar la guerra hasta las últimas consecuencias. O sea, mientras no muere López, no termina la guerra. Oscar, Entonces, y también, para quienes no siguen por ahí y no conocen ni siquiera aproximadamente de qué estamos hablando, ¿qué pasó en Acostañú? Y en el marco de esto que estamos contando, la Triple Alianza, pero en Acostañú en particular, ¿qué pasó? Sí, es una de las últimas batallas de la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, o guerra del Paraguay, o guerra contra el Paraguay, como quieras llamarlo. Es un enfrentamiento bélico, depende de donde nos ubiquemos. Nosotros decimos que la guerra del Paraguay fue del 65 al 70, 1865 a 1870, pero la guerra en sí empezó un año antes. Lo que pasa es que en el 65 se incorpora la Argentina. La guerra se había iniciado ya con los conflictos en el Uruguay, y hay una declaración de guerra en 1864 del Paraguay a Brasil. Y después en el 65 se incorpora la Argentina a partir de la conformación de la llamada Triple Alianza. Es una guerra que se esperaba que durara pocos meses y que terminó prolongándose durante más de 4 años, y que en su etapa final hay una resistencia muy tenaz del Paraguay en una estrecha franja de tierra que, ubicándonos geográficamente, está justo enfrente de lo que hoy sería Corrientes, ¿sí? Esa zona de humedales que uno ve en el Iberá tiene una continuidad al otro lado del río, en la zona de Ñembucú. Ese es el escenario de la guerra del Paraguay. Ahí donde se dieron las batallas más sangrientas, hasta que se da un punto de inflexión en la batalla de Humaitá, y a partir de ese momento Paraguay ya prácticamente tiene perdida la guerra. Pero se da el caso de que Solano López no se rinde y se repliega hacia el norte con los restos de su ejército, y es en ese contexto de la última persecución de las fuerzas paraguayas, con episodios muy trágicos, casi de una tragedia griega, digamos, Solano López ejecutando a familiares, a allegados que querían rendirse, y él se negaba a rendirse, y los últimos contingentes que lo siguen. Eso hay que decir también, la gente lo seguía, o sea, hay un porcentaje de la población que seguía apoyando, y en este contexto ya último, ya no tienen soldados con los que recomponer los ejércitos y empiezan a reclutar masivamente a niños, y es este último ejército el que se enfrenta en Acostañú contra las fuerzas de Brasil, y termina en una masacre. O sea, ni siquiera fue una batalla, fue una matanza que terminó con episodios muy trágicos de pastizales incendiados y los niños quemándose adentro, y los que salían de esa hoguera eran ejecutados ni bien salían. O sea, ese es ese tipo de batalla estamos hablando. Claro. Una brutalidad que va mucho más allá de los códigos de la guerra, digamos, que se utilizaban en las guerras supuestamente civilizadas, digamos, de la época. Se hablaba de madres alrededor, también cerca, digamos, como... Sí. Ahora, y bueno, esto significa la derrota definitiva del Paraguay. Al poco tiempo Solano López es alcanzado y es ultimado en Cerro Corá. Ahora, lo que quería plantear es que estos niveles de brutalidad en los enfrentamientos de estas dimensiones no los tenemos, pero no era tan poco, no te digo que era algo habitual, pero no era algo inédito, la presencia de niños formando parte de los ejércitos, y estos episodios que tienen que ver con algunos elementos muy de cómo se entendía la guerra a nivel regional, también la guerra entendida en términos guaraníticos como venganza, y una venganza aplicada muchas veces en el cuerpo del enemigo mutilado. Tenemos que pensar que la cultura guaranítica tiene estos elementos de la antropofagia, de la venganza, de la tortura. Digamos, no viene solo de Europa, sino que hay como una mezcla de elementos que son europeos con elementos y formas de hacer la guerra que son guaraníticos, que en este caso se conjugan. Y en ese caso es un tema escasísimamente estudiado,
pero la desaparición de la provincia de Misiones, la provincia histórica de Misiones, en la década de 1820 tuvo características bastante parecidas, con pueblos quemados, con niños ejecutados, o sea, el avance digo correntino porque es ese episodio, pero brasileños, paraguayos y correntinos llevaron adelante prácticas similares, digamos, no era algo inédito en la región. Claro, nunca se dio en esta dimensión. En esta escala. Además, pensar las consecuencias de esa gran guerra, ¿no? Consecuencias que hasta hoy uno podría decir el pueblo paraguayo lo está padeciendo. Hubo una gran reconfiguración de lo que quedó de Paraguay, ¿no? Sí, totalmente. Hay consecuencias, digamos, el Paraguay que surgió después de la guerra es totalmente diferente al Paraguay que se venía configurando antes, aunque también hay como una exageración en eso de que Paraguay era una potencia industrial de la época, por ahí se exagera, el revisionismo sobre todo exageró algunos elementos, no estaba en condiciones de competir con Inglaterra Paraguay, pero sí tenía un desarrollo económico, si bien precario, sin relaciones de dependencia con respecto a las potencias dominantes, o sea, era un país que no tenía deuda externa, que tenía una industrialización a partir del capital nacional, digamos, y estaba en un proceso de crecimiento, y en eso también yo creo que influye mucho el modelo de Napoleón III que tenía Solano López y que conoció en Europa. O sea, él se veía por ahí como un Napoleón III sudamericano que impulsaba el crecimiento industrial y también la expansión territorial, digamos. Un poco ese es el espejo en el que se quería mirar. Y bueno, todo eso, digamos, el Paraguay que emergió después de la guerra es un Paraguay totalmente saqueado, desmantelado, desmembrado territorialmente. O sea, tenemos que pensar que a partir de ese momento Misiones pasa a ser parte de la Argentina, hasta ese momento era parte del Paraguay, esta zona en la que estamos nosotros. Lo mismo que, y es una posición en litigio, digamos, pero que la ocupación efectiva del territorio estaba en manos del Paraguay hasta ese momento. Lo mismo pasa con el Mato Grosso, y la consecuencia más brutal, si se quiere, de la guerra, el descenso demográfico que sufrió el Paraguay. La población prácticamente quedó reducida a la mitad. Oscar, bueno, queríamos un poco contar esta historia hoy que se recuerda el Día del Niño, de la Niña en Paraguay, con recordando un poco este contexto también y este hecho que dio origen a esta conmemoración. Así que te agradecemos muchísimo la posibilidad de contar un ratito. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Estamos a disposición cuando quieran. Muchas gracias. Oscar Daniel Cantero, es una historia muy conmocionante, sí, ¿no? Muy dura. Estas imágenes que contaba del incendio de los pastizales, uno la ha escuchado varias veces y no deja de estremecerte la idea, ¿no? Cuando te compones un poco la imagen de la situación, es terrible. Pero me parece que también está buena la salvedad que hace Oscar, en el sentido que hay antecedentes de estas metodologías en guerras anteriores. Décadas antes de este episodio hubo algunos otros. De todas maneras, con esta escalada nunca. La guerra grande, la guerra Guazú, le dirían, o Ñorairó Guazú también, que sería el Ñorairó, sería la guerra, que tuvo este episodio que contamos, que es la batalla de Acostañú o la masacre de Acostañú, en el que fueron masacrados es difícil de cuantificar, digamos, ¿no? Pero algunos hablan de 3.000, 3.500 niños. Hubo muchos ancianos también ahí, que era un poco la población que les quedaba, y en esto de la composición de la escena, algunos relatos dando cuenta de esos niños, entre comillas, seguidos por sus madres también, ¿no? Que cuando incendiaban los pastizales acudían a intentar apagar los pastizales para ver qué se podía salvar de lo que quedaba. Bueno, 16 de agosto, Día del Niño en Paraguay, a propósito de este hecho.